Bueno, hoy vamos a hablar de corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento aparece en una de las ecuaciones de Maxwell y pues son uno de los fundamentos para describir la relación que hay entre el campo eléctrico y el campo magnético. Esa corriente de desplazamiento, además de aparecer en las ecuaciones como algo fundamental para describir este campo, pues también representa históricamente uno de los hallazgos geniales de su autor, que fue Maxwell, en su época. En los momentos en que Maxwell formuló esa corriente de desplazamiento y la explicaba con base en un fenómeno que se quería hacer real en esa época, y era el éter, que no existía. Sin embargo, Maxwell resultó con la verdad en la formulación de la corriente de desplazamiento, pero resultó equivocándose en el tema del éter. Entonces vamos a ver matemáticamente cómo es eso de la corriente de desplazamiento y la explicaremos pues con ecuaciones. Este fenómeno de la corriente de desplazamiento fue introducido por Maxwell e interpretado en los términos de la entonces aceptada, pero ahora rechazada como real, teoría del éter, es decir, en donde Maxwell atribuía que esa corriente de desplazamiento sucede en el medio llamado éter, del cual pues luego de unos años se demostró que el éter no existía. Sin embargo, pues la corriente de desplazamiento pues es un fenómeno atribuido al campo electromagnético y es completamente real. Esta corriente de desplazamiento no está directamente definida por el movimiento de ninguna carga, así como definimos la corriente pues, normal, convencional que conocemos. La corriente se define como un movimiento ordenado de cargas. Sin embargo, la corriente de desplazamiento no tiene que ver directamente con movimiento de cargas, ni mucho menos con cargas. Entonces, veamos esto cómo funciona. Entonces, para ello miremos primero un circuito. Vamos a decir un circuito por el cual puede rotar o circular un campo magnético debido a corrientes eléctricas, y vamos a decir que a lo largo de ese circuito nosotros podemos calcular lo que llamamos circulación del campo magnético. Pues sabemos que por el teorema de Stokes la circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada, L, es igual al flujo de un vector que se llama rotacional del mismo campo a través de la superficie que encierra esa trayectoria. Vamos a llamarla S. Entonces, así se describe el teorema de Stokes. La circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada es igual al flujo del rotacional. Entonces aquí tenemos un vector rotacional del mismo campo magnético a través de esa superficie que encierra esa trayectoria. Recordemos que el rotacional está dado en un punto. Sin embargo, aquí puede haber un campo de vectores rotacional a través de esa superficie. Pero el teorema de Stokes nos habla de la superficie que encierra esta trayectoria. Sin embargo, esa superficie no solamente puede ser la superficie templada, digámoslo así, que encierra esa trayectoria, sino cualquier superficie. Entonces, por ejemplo, tenemos otra superficie por la cual le podemos calcular. Digamos, aquí podemos tener una superficie S2, por ejemplo la que tenemos acá. O sea que tanto para la superficie S como para la superficie S2 se debe cumplir el flujo del rotacional a través de esa superficie. En otras palabras, la circulación del campo magnético a lo largo de esta trayectoria también es igual al flujo del rotacional, pero ya a través de la superficie S2. Y así sucesivamente puedo tomar cualquier superficie y calcular eso. Sin embargo, este rotacional, al fin y al cabo, por la ecuación de Maxwell, es igual a μ sub 0 por la densidad de corriente, que es el vector densidad de corriente.
Estamos hablando de corrientes estacionarias que no cambian en el tiempo. Entonces aquí tenemos prácticamente una corriente que atraviesa la superficie. Entonces, en lugar de tener una corriente constante, vamos a tomar el caso de corrientes que cambian en el tiempo. Entonces, supongamos que tenemos una carga que acabó de atravesar la superficie S2. Entonces, aquí tenemos una superficie S2 y la carga va con una velocidad determinada y atraviesa la superficie S2, pero no ha alcanzado a atravesar o no puede no atravesar la superficie S. Podemos a primera vista mirar que puede haber una contradicción, porque si esta es una corriente, una carga con una velocidad, un movimiento de una carga que se puede considerar un tipo de corriente, entonces en este caso tendríamos aquí que por este lado a través de la superficie S el rotacional tendría que ser igual a 0 porque por aquí no pasa ninguna carga, o sea no hay una corriente acá, no hay una densidad de corriente, por lo tanto aquí sería 0. Sin embargo, a través de la superficie S2 tenemos que no sucede lo mismo. A través de la superficie S2 atravesó una carga, por lo tanto tenemos una corriente diferente de 0, por lo tanto habría aquí una contradicción, que 0 es diferente de 0. Entonces, esta contradicción realmente sucede porque en las corrientes no estacionarias un término más se adiciona a esta ecuación que hay acá. Entonces aquí tenemos otro vector C, tenemos mu sub 0 por otro vector C que no lo conocemos. Entonces vamos a averiguar. Ese vector C tiene que ser de tal manera pues que no se contradiga el teorema de Stokes en este caso. Es decir que la circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada tiene que ser igual al flujo rotacional de ese campo magnético. Y eso no está sujeto a la forma de la superficie. Entonces eso está dado para cualquier superficie de cualquier forma que encierre esa trayectoria. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Pues para ello vamos a suponer que el vector, el rotacional del campo magnético está dado como mu sub 0 por un vector j más otro vector c. Pero esta ecuación de todas maneras no debe contradecir la ecuación de continuidad o la ecuación de la ley de la conservación de la carga. Es decir, tenemos además que debe cumplirse que la divergencia de J es igual a menos de ρ con respecto al tiempo. Entonces ya tenemos dos ecuaciones de partida. Y vamos a mirar qué sucede matemáticamente y qué es lo que falta aquí para que se cumpla el teorema de Stokes. Le aplicamos divergencia al rotacional y tenemos que la divergencia del rotacional matemáticamente eso lo podemos demostrar que es igual a 0 y por este lado tenemos que es igual a la divergencia de mu sub 0 por el vector j más un vector c desconocido. La divergencia de j es igual a menos la divergencia de c. Pero la divergencia de j es igual a menos de ρ de t. En otras palabras, esto es igual a menos de ρ de t. O le podemos quitar el menos y podemos decir que la divergencia de C es igual a D con respecto a T de ρ. Pero sabemos que ρ es igual a la divergencia del campo E multiplicado por epsilon sub 0. Estos dos operadores los podemos conmutar sin problema porque son independientes. Entonces tenemos que
la divergencia de C es igual a la divergencia de epsilon sub 0 por dE con respecto a t. Lo cual nos dice que entonces el vector C podemos decir que es igual a epsilon sub 0 dE con respecto a t más un vector B que cumpla con la condición que la divergencia de B sea igual a 0. Pues tenemos esta condición para este vector C. Realmente ese vector C puede ser arbitrario, no hay restricciones excepto esta, divergencia de B igual a 0. Sin embargo, Maxwell, y aquí su aporte bastante sorprendente, es para la época en el que tomó la simetría como elemento para determinar que B era igual a 0. Entonces tenemos que si por una parte vamos a describirlo aquí, si la divergencia, el rotacional de E es igual a menos de B con respecto a t, entonces Maxwell por analogía y por simetría afirmó que también puede suceder lo mismo con el rotacional de B. Es decir, por simetría se debe cumplir que aquí tenemos de E con respecto a t. Por lo tanto, aquí no debe haber ningún otro vector por simetría. Eso significa que entonces B lo podemos poner igual a 0 por simetría. Y en conclusión tenemos entonces que el vector C es igual a epsilon sub 0 de E con respecto a t. Por lo tanto, el rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0 por mu sub 0 por J más mu sub 0 por epsilon sub 0 por dE con respecto a t. Esa es la forma diferencial de la ecuación de Maxwell. Si nosotros pasamos a la forma integral, entonces nos quedaría que integramos todo con respecto a la superficie S. Entonces nos quedaría la integral del rotacional o el flujo del rotacional a través de la superficie S tendría que ser igual a mu sub 0 por la integral a través de esa superficie del flujo de la densidad de corriente a través de esa superficie más mu sub 0 por epsilon sub 0 por la integral de E con respecto a t y el flujo con respecto a la superficie S. Entonces, aquí ya podemos entender más este fenómeno. Entonces, supongamos que viene una carga, ya no hay contradicción con la ley de Stokes, con el teorema de Stokes. ¿Por qué? Decimos que el rotacional del campo magnético es igual en cualquier caso y en cualquier punto a mu sub 0 por la densidad de corriente más mu sub 0 por epsilon sub 0 por el cambio del campo magnético, del campo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces, mientras por esta superficie sucede un paso de corriente, por esta superficie sucede un cambio del campo eléctrico en el tiempo. Entonces, si vemos que la carga tiene un campo eléctrico, pues a medida que ella avanza, va cambiando el campo eléctrico en todo el espacio debido pues al movimiento de la misma. Entonces, mientras por acá pasó la carga y hubo una corriente, por la otra superficie tenemos un cambio en el campo eléctrico.
Es decir que esta ecuación aplica inclusive para cuando no se estudian las cargas, sino solamente el campo. En el caso de que tengamos el campo eléctrico, y es aquí donde viene pues la introducción del campo electromagnético independiente de sus fuentes, que son las cargas. Entonces el campo electromagnético puede ser estudiado inclusive allí donde no hay cargas. En este caso que no haya cargas, pues el término correspondiente a la corriente se anula y queda solamente el término correspondiente al campo. Se puede demostrar que este término es exactamente igual a este término. Es decir que mientras la carga pasa aquí, el flujo del vector densidad de corriente a través de la superficie S2 es exactamente igual al flujo del vector cambio del campo eléctrico a través de la superficie S, obviamente multiplicado por epsilon sub 0. Y así pues tenemos que este fenómeno de densidad de corriente pues se aplica al campo electromagnético de esta manera. Es un ejemplo particular, obviamente se puede explicar de muchas maneras, por ejemplo también en el caso de un capacitor, como cuando las cargas se mueven pues aumenta el campo eléctrico entre las placas del capacitor, por ejemplo en el momento de carga de un capacitor. Esto prácticamente es lo que se llama corriente de desplazamiento. Si miramos, pues aquí tenemos la densidad de corriente integrada con respecto a la superficie, lo que nos da corriente, es decir, esto aquí es igual a μ sub 0 por I más, entonces aquí como tenemos una corriente, entonces aquí tenemos μ sub 0 por otra corriente de desplazamiento. Como vemos, pues tenemos que sumar las mismas unidades, no podemos sumar manzanas con peras, es decir que esto obligatoriamente debe tener unidades de corriente y precisamente por eso se le llama corriente de desplazamiento, aunque aquí realmente no sucede ningún movimiento de cargas como lo vimos en el ejemplo. Bueno, muchas gracias.